Vamos entonces ahora a ver rápidamente, ¿ya? Lo que es la regulación del flujo sanguíneo, ¿ya chicos? La regulación del flujo sanguíneo tiene un control local, un control humoral y un control extrínseco. O sea, tiene un control interno y externo, ¿ya chicos? El control interno está a cargo por el endotelio. Miren chicos, este es el endotelio, esa capa de células, ¿no es cierto?, planas, dentro de los vasos sanguíneos, en la capa íntima, tiene una función muy importante en la circulación. Miren todas las funciones que tiene, ¿eh? El endotelio, cuando falla el endotelio, chicos, eso explica la mayor cantidad de patologías que hay desde el punto de vista cardiovascular. Porque miren, el endotelio sano, cuando está en reposo, ojo, tiene este efecto, ¿no? Anticoagulante, antiagregante. O sea, evita la formación de coágulos, evita la agregación plaquetaria, porque tiene estas sustancias y la más importante está la prostaciclina o prostaglandina 2. Rompe los coágulos, profibrinolítico. Tiene la uroquinasa, el activador del plasminógeno tisular. Eso lo ven en hematología, ¿ya? Son enzimas que rompen coágulos. ¿Ya? El activador del plasminógeno, la uroquinasa. Tiene efecto antiinflamatorio el endotelio, chicos, ¿ya? Porque evita el acúmulo de glóbulos blancos, que los glóbulos blancos no se activen. Tiene una función de barrera. Produce sustancias vasodilatadoras potentes como el óxido nítrico, la misma prostaciclina. Tiene función antioxidante, ¿ya? Porque elimina los radicales libres. Entonces, chicos, el endotelio, cuando está en reposo y cuando está sano, tiene estas funciones. Y estas funciones son adecuadas ¿para qué? Para asegurar un buen flujo sanguíneo. Ese es el control, ¿no es cierto?, local de lo que viene a ser entonces la regulación del flujo sanguíneo. Es a través del endotelio. Producto de estas sustancias, por eso también le llaman así, regulación humoral del flujo sanguíneo, porque es a través de estas sustancias, ¿ya? Entonces el endotelio, chicos, reacciona frente a sustancias, de tal manera que se puede dilatar, ¿no?, el vaso, el endotelio es como un receptor que va a recibir el mensaje y le comunica al músculo liso que se relaje o se contraiga. Entonces, si el endotelio le comunica al músculo liso que se relaje, se va a dilatar. Entonces, el vaso se dilata, ¿no es cierto? Se dilata y al dilatarse aumenta el flujo sanguíneo. Pero si el endotelio recibe la señal de que el músculo liso de la capa media debe contraerse, entonces el vaso se contrae, ahí está, se contrae, de tal manera que va a bajar el flujo sanguíneo. Es por eso que hay sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. ¿Y quién regula eso? El endotelio, porque el endotelio es el que recibe el mensaje. ¿Ya, chicos? Y acá está, miren, en esta imagen que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Pueden ver las sustancias que comandan la vasodilatación para el aumento de flujo y los que comandan la vasoconstricción. Entonces, miren, eso quiero que se acuerden, las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, miren. La bradicinina, acá está mal, no es bran, es bradicinina. La acetilcolina, la sustancia P, el adenosintrifosfato. Las fuerzas de tensión o cizallamiento que le llaman. La misma trombina del sistema de coagulación, las endotoxinas bacterianas, ¿no? Por ejemplo, en un cuadro de sepsis, en un cuadro de shock séptico. Miren, todas estas sustancias, chicos, son captadas por el endotelio, porque el endotelio tiene receptores para todas estas sustancias. ¿Y qué va a hacer el endotelio producto de estas sustancias? Formar óxido nítrico, chicos, que es el potente vasodilatador. Formar prostaciclina, que es esta, miren, prostaglandina 2. Formás prostaglandina también E. ¿Y qué hacen estas sustancias? Hacen vasodilatación. ¿Ya, chicos? Hacen vasodilatación. Ahí lo están viendo. Porque el óxido nítrico, la prostaglandina E, la prostaciclina o prostaglandina 2, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuir el calcio dentro del músculo liso. Y eso ya lo hemos estudiado, ¿no? ¿Qué pasa si disminuye el calcio dentro del músculo liso de los vasos? No hay contracción.
Entonces el músculo se relaja y por lo tanto se dilata. Ya está. Por el contrario, cuando el vaso se contrae, porque ahí tiene que haber otros mensajeros, miren. Angiotensina 2. Daño del endotelio, un traumatismo, un daño del endotelio, ¿no? La formación de endotelinas, tromboxanos, es decir, acá hay otros mensajeros. Entonces, si tenemos a la angiotensina, si tenemos a la misma ADH, la vasopresina, entonces el endotelio tiene receptores para estos, para la angiotensina 2, para la vasopresina o ADH. ¿Y qué se forman producto de ello? Las endotelinas son formadas en el endotelio. El tromboxano A2, miren, tromboxano A2, ¿correcto? El tromboxano A2. La prostaglandina de la familia F. Y estas sustancias, ¿qué van a hacer? Van a decir al músculo liso que aumente calcio y por lo tanto, ¿qué van a hacer? Contracción. Contracción del músculo liso. Por aumento del calcio en el músculo liso de los vasos. Y esa vasoconstricción va a disminuir el flujo sanguíneo. ¿No, chicos? Entonces hay sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras cuyos receptores están en el endotelio. Y el endotelio, al recibir esas sustancias, produce sustancias que al final van a relajar o contraer el músculo liso, como estamos viendo. Miren, acá es muy importante la vía del óxido nítrico. Miren sus estímulos que llegan al endotelio. Fuerzas de cizallamiento, la histamina, la acetilcolina, la bradiquinina, el mismo ATP. Le va a decir al endotelio que produzca óxido nítrico, ¿ya? Porque se activa la vía del óxido nítrico, le va a decir que produzca prostaglandina I2 o prostaciclina, y estas sustancias van al músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿y qué es lo que hacen? Disminuyen el calcio en el músculo liso, con lo cual producen dilatación. También hay otras sustancias vasodilatadoras que lo hacen de manera directa, que son los péptidos natriuréticos, ahí lo están, péptidos natriuréticos. Entonces, todo esto que estamos viendo acá son sustancias vasodilatadoras, con lo cual se aumenta el flujo sanguíneo. Por el contrario, hay sustancias vasoconstrictoras, miren, angiotensina 2, ¿correcto? Que es convertida a partir de la angiotensina 1 por esta enzima conocida con el nombre de ECA. ¿Y dónde está la ECA? En el endotelio, chicos. El endotelio tiene la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Miren la hipertensión pulmonar, ya esto en estado patológico, ¿no? Ya cuando vean ustedes la hipertensión pulmonar, el daño del endotelio, ¿qué produce? Formación de endotelina. El endotelio forma endotelina. ¿Y qué hace la endotelina, la angiotensina 2? Aumenta el calcio dentro del músculo liso. La misma vasopresina que les decía, la ADH, ¿no? Formada por en este caso por el hipotálamo. Miren, va a hacer vasoconstricción, aumentando el calcio en el músculo liso, generando vasoconstricción. Y de esa manera disminuyendo el flujo sanguíneo. Esto es lo que se conoce con el nombre de regulación humoral del flujo sanguíneo, chicos, que está a través del endotelio. Para que se recuerden lo del óxido nítrico, miren, fuerza de cizallamiento, activación de receptores a través de sustancias, como hemos dicho, histamina, acetilcolina, bradiquinina. Miren, el endotelio tiene receptor para todas estas sustancias. ¿Y qué van a hacer? Activar a la óxido nítrico sintetasa. Y la óxido nítrico sintetasa, ¿correcto? La óxido nítrico sintetasa va a convertir la arginina, sintetizamos un momento. Va a convertir la arginina, que es un aminoácido, chicos, lo va a convertir en óxido nítrico. Eso también tienen que acordarse. Cuando les pregunten de dónde deriva el óxido nítrico, de este aminoácido, de la L-arginina. Y miren qué hace el óxido nítrico, finalmente formado en el endotelio, produce este segundo mensajero llamado GMP cíclico, que lo que va a hacer es disminuir la concentración de calcio en el músculo liso, produciendo relajación, produciendo vasodilatación.
Entonces tienen que acordarse que hay sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Muy bien. Y esta es otra forma de regular el flujo sanguíneo, chicos. La regulación local, la llamada hiperemia activa, ¿no? O reactiva, perdón, la hiperemia activa y la regulación miógena. Este es el control local del flujo sanguíneo. Entonces, la hiperemia reactiva, ¿a qué se refiere? A esto, chicos. Si uno ocluye un vaso, ¿no? Tapona un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces tapona el vaso sanguíneo, la arteria, ¿no? A nivel distal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Producto de esa oclusión, entonces se produce una hipoperfusión en los tejidos, porque estamos tapando el vaso. Entonces no le llega flujo sanguíneo a los tejidos, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a disminuir el oxígeno, ¿no es cierto? Empieza a aumentar el CO2 dentro de los vasos sanguíneos, porque no le está llegando a los tejidos flujo. Entonces, baja el oxígeno, aumenta el CO2, aumenta sustancias de desecho, hidrogeniones, lactato, adenosina, que son sustancias de desecho, chicos. Entonces, todo esto aumenta. Iones de potasio. Entonces, este aumento de sustancias, o en el caso del oxígeno, disminución, producto de la hipoperfusión debido a que se ha ocluido el vaso, tiene un efecto de vasodilatación posteriormente. ¿Cuándo? Cuando ya dejamos de ocluir el vaso. Entonces tú ocluyes el vaso. Cuando el vaso ya se restablece, va a ser una vasodilatación, producto del acúmulo de estas sustancias, porque estas sustancias estimulan la vasodilatación. ¿Correcto? La hipoxia, la hipercapnia es aumento de CO2, aumento de hidrogeniones, o sea, la acidosis, el acúmulo de lactato, la adenosina, el aumento de potasio, tienen efecto vasodilatador y eso es lo que va a producir la llamada hiperemia reactiva, chicos. La hiperemia reactiva, producto del acúmulo de estos productos de desecho. La hiperemia activa, a diferencia, depende del metabolismo. Es decir, si una célula trabaja poco, chicos, le va a llegar menos flujo sanguíneo. Pero si una célula trabaja mucho, le va a llegar más flujo sanguíneo, para que le llegue más oxígeno, más nutrientes. Es decir, el flujo sanguíneo depende del metabolismo basal. Entonces, no es lo mismo la piel con el músculo esquelético. ¿A quién le va a llegar más flujo? Al músculo esquelético, y sobre todo cuando hacemos ejercicio, porque el músculo esquelético va a contraerse, ¿no? Entonces, depende del metabolismo. Si aumenta el metabolismo basal, miren cómo aumenta el flujo sanguíneo. Esa es la llamada hiperemia activa. Y la regulación miógena es la autorregulación del mismo vaso sanguíneo. Es decir, cuando aumenta la presión de perfusión, o sea, se aumenta la presión, la fuerza que pone en movimiento la sangre, entonces miren cómo aumenta el flujo sanguíneo en los vasos. ¿Ya? Entonces, si yo aumento la presión en los vasos, el vaso entonces va a aumentar su flujo sanguíneo. ¿Ya? Y eso está dado por el músculo liso de los vasos. Es una especie de autorregulación. Entonces ya hemos visto control humoral, control local, y este es el control extrínseco. Entonces los anteriores era el control intrínseco, ¿no? Local, humoral. Este es el extrínseco. El control del flujo sanguíneo extrínseco tiene que ver con el sistema nervioso autonómico. Es decir, el simpático y el parasimpático, que está a cargo del vago. ¿Ya? Entonces el vago y la cadena simpática regulan los vagos. Miren, date cuenta que en el corazón tenemos ambas inervaciones, parasimpática y simpática. Eso ya lo hemos visto. Pero miren, quiero que se den cuenta en el caso de los vasos. En el caso de los vasos, chicos, predomina la inervación simpática. Predomina la inervación simpática. Hay más inervación simpática, ¿correcto? Entonces podemos decir así, ¿no? La inervación parasimpática está a cargo del vago, que es muy poco, muy pobre. Lo que predomina es la inervación simpática en los vasos periféricos. La inervación simpática. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el neurotransmisor del simpático? La norepinefrina, ahí está, la noradrenalina, cuyos receptores en los vasos se llaman alfa-1, adrenérgicos.
Y cuando la norepinefrina estimula los alfa 1 de los vasos, hace vasoconstricción, chicos. Vasoconstricción. Con lo cual aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia vascular. Entonces cae el flujo, ¿no? Porque cada vez si ocluimos el vaso, si hacemos vasoconstricción, va a haber menos flujo. Eso hace el simpático. En cambio, el parasimpático, y eso es por el receptor alfa, chicos. Pero también la norepinefrina tiene en algunos lechos vasculares receptores beta 2 adrenérgicos. Y estos tienen la función contraria, es decir, hacen vasodilatación, aumentando, o en este caso, perdón, disminuyendo la presión arterial, disminuyendo la resistencia y aumentando el flujo. O sea, chicos, el simpático, de acuerdo al receptor que actúe la norepinefrina, va a ser vasoconstricción o vasodilatación. Si es alfa 1, vasoconstricción. Beta 2, vasodilatación. Es por eso que el simpático, chicos, es el gran sistema que hace la llamada redistribución del flujo sanguíneo, dependiendo de qué órgano necesite más. A ver, si tú ahorita escuchas una explosión, ¿no es cierto?, cerca de tu casa, te va a dar miedo y vas a salir corriendo. ¿Quién va a necesitar más flujo sanguíneo? Tu músculo esquelético. Entonces, producto de la explosión y del miedo, te ha generado estrés, se va a liberar gran cantidad de norepinefrina por la glándula suprarrenal, porque la norepinefrina es la hormona del estrés agudo, ¿no? Cuando uno tiene miedo, ¿no?, se ha asustado, etc., se estresa, el simpático se activa. Entonces esa gran descarga adrenérgica va, en el caso del músculo esquelético, van a actuar los receptores beta 2 para hacer vasodilatación y darle más flujo sanguíneo al músculo esquelético que está necesitando para poder correr, para poder huir. Pero en el caso de las vísceras, el intestino, va a actuar los receptores alfa 1 para hacer vasoconstricción, para quitarle flujo al intestino, porque en ese momento no lo vamos a utilizar, no vamos a estar pensando en comer o en digerir. ¿Se dan cuenta cómo el simpático redistribuye el flujo de acuerdo a las necesidades? Y el vago, como les había comentado, es muy poca la inervación en los vasos, ¿no? Su neurotransmisor es la acetilcolina, pero es muy poca el nivel de los vasos. El que predomina es el simpático. Muy bien, en el corazón ya hablamos, ¿no? El vago, recuerden, ahí sí tiene importancia con la acetilcolina y sus receptores muscarínicos M2. Y el simpático, en el caso del corazón, nuevamente la noradrenalina y sus receptores beta 1, ¿no? Adrenérgico. Miren los receptores cómo varían, ¿no? Miren, en el corazón tienes beta 1, en los vasos tienes alfa 1, beta 2. Y el gran centro vasomotor, recuerden que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el gran centro vasomotor. Tiene una zona de vasoconstricción y una zona de vasodilatación. O sea, toda la información al final de esta regulación termina en el bulbo raquídeo, ¿no? Es nuestro centro regulador, en este caso, es el centro nervioso, vasomotor y también cardíaco, ¿no? Muy bien, y para terminar, vamos a ver la regulación de la presión arterial, que esto es lo más importante, chicos, ¿ah? Ya está, entonces, como siempre les digo, acá despierten porque esta es la parte más importante, es lo que van a aplicar más en la parte clínica. Tienen que entenderlo bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo se regula la presión arterial? Chicos, la presión arterial se regula a corto plazo y a largo plazo, ¿ya? A corto plazo y a largo plazo. Entonces, ¿quién es el que actúa a corto plazo? A corto plazo, ustedes van a escuchar los famosos vasoreceptores. Esos son los que actúan a corto plazo para regular la presión arterial. Entonces hay vasoreceptores de alta presión y vasoreceptores de baja presión, ¿ya? Entonces miren, en el caso de vasoreceptores de alta presión, hablamos de estos, del seno carotídeo y del seno aórtico. Seno carotídeo y seno aórtico. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando aumenta la presión arterial, ese es su estímulo, si aumenta la presión arterial, estos vasoreceptores reaccionan, el seno carotídeo y el seno aórtico reaccionan porque se distienden y envían señales a través de pares craneales. Miren, el seno carotídeo a través del glosofaringio y el seno aórtico a través del vago
van a llevar la información al bulbo, que es el centro vasomotor. ¿Y el bulbo qué le va a decir? O sea, cuando llevan la señal al bulbo, ¿el bulbo qué va a decir? Oye, está aumentado la presión. Ah, hay que bloquear al simpático y hay que estimular al parasimpático. Porque el parasimpático, ¿qué va a hacer? En el corazón te va a bajar la frecuencia cardíaca. Y con eso bajas la presión arterial, porque está aumentada. Y al bloquear el simpático ya no tienes ese efecto vasoconstrictor. Entonces, si no hay vasoconstricción, predomina la vasodilatación, eso cae la resistencia y por lo tanto cae la presión arterial. Esa regulación, chicos, es a corto plazo, es segundos, ¿correcto? Es segundos. Entonces, miren cómo conforme aumenta la presión arterial, la descarga de los nervios, de los vasoreceptores, va aumentando, o sea, se van estimulando más. Por eso son receptores de alta presión. Ese es el efecto o la regulación a corto plazo. ¿Y quién es el regulador a largo plazo? El riñón, chicos. El riñón, el hígado son los que regulan la presión a largo plazo. El hígado porque acá vamos a tener el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese es el que regula a largo plazo la presión arterial. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, para eso participa el hígado, el riñón, como ya vamos a ver, en el aparato llamado, en el riñón, el aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Entonces, cuando la presión cae, este sistema se activa. El sistema renina-angiotensina se activa. Cuando la presión aumenta, este sistema se bloquea. Entonces, de esa manera. Pero esta regulación es a largo plazo. A largo plazo. ¿Ya? Tiene que ver con la regulación del volumen sanguíneo, porque el riñón regula la volemia, etc. Y los vasoreceptores de baja presión están en las aurículas, chicos. ¿Qué pasa si aumenta el volumen en las venas? O sea, aumenta la volemia. Entonces las venas descargan gran cantidad de volumen en las aurículas. Las aurículas, al recibir bastante volumen, se distienden, chicos. Se distienden y esa distensión libera estos productos llamados péptidos natriuréticos. Auricular, cerebral, endotelial. Son 3 tipos. Péptido natriurético tipo A, tipo B, tipo C. ¿Ya? Que lo que van a hacer estas sustancias es vasodilatación. Aumentar la diuresis. Entonces, al vasodilatar, ¿qué vas a hacer? Ese exceso de volumen se va a quedar en las venas. Porque no solo se dilatan las arterias, también se dilatan las venas. Y al aumentar la diuresis por parte del riñón, es decir, aumenta la orina, chicos, aumenta la producción de orina, vas a regular este volumen excesivo que se ha presentado. Y al hacer eso, entonces, la presión al final va a disminuir, porque esa es la finalidad de estos péptidos natriuréticos, bajar la presión, bajar la volemia, ya que justamente este aumento de volumen también lleva a un aumento de la presión arterial. Entonces es un sistema, si ustedes se dan cuenta, diferente a los otros, porque los otros generalmente responden al aumento de la presión, los vasoreceptores, o en el caso del sistema renina, ya sea el aumento o la disminución, ¿no? Pero miren el estímulo es diferente. El estímulo es diferente. En el caso de los péptidos natriuréticos, responden al aumento de volumen. Entonces ahí tenemos la regulación de la presión arterial. ¿Ya, chicos? Entonces miren, esta es la regulación a corto plazo de la presión arterial. ¿Quién lo da? Los vasoreceptores del seno carotidio y del seno aórtico. Ahí está, miren, acá está el seno carotidio y acá está el seno aórtico, miren. Esos son los vasoreceptores. ¿De qué? De alta presión, o sea, captan principalmente la elevación de presión arterial. Eso es su estímulo, elevación de la presión arterial. Y lo llevan a través de nervios craneales, ¿no? Recuerden el seno carotidio a través del glosofaringio, el noveno par craneal, y del seno aórtico a través del vago. ¿A dónde? Al bulbo. Le llevan la información al bulbo, miren. Ahí está, miren. Al bulbo.
En el bulbo raquídeo hay un núcleo sensitivo, conocido con el nombre de núcleo de tracto solitario. Es un núcleo sensitivo. ¿Ya? Entonces, cuando aumenta la presión arterial, estos se estimulan, porque son receptores de alta presión, los nervios craneales llevan la información al bulbo, y el bulbo dice, ah, la presión está aumentada, porque los nervios me están trayendo mucha descarga eléctrica. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos al parasimpático y bloqueamos al simpático. Entonces, al activar al parasimpático, miren, su principal efecto es en el corazón, bloqueando el marcapaso, al nodo sinusal, y disminuyendo la contractibilidad también. Por lo tanto, bajan la frecuencia cardíaca y con eso bajas la presión arterial. Pero lo más importante es esto para bajar la presión: bloquear al simpático, más que estimular al parasimpático, porque recuerde que el parasimpático solo tiene efecto en el corazón, en los vasos es mínimo. En cambio, el simpático, al bloquearlo, vas a bloquear su efecto en el corazón, que es aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, y también vas a bloquear el tono vascular, generando vasodilatación. Y eso va a disminuir la resistencia vascular periférica y eso va a disminuir la presión. O sea, cuando aumenta la presión, lo más importante es bloquear al simpático. Eso es lo más importante. Bueno, estimulas al parasimpático, es el tono vagal, bajando la frecuencia, y eso va a contribuir a bajar la presión. Pero lo más importante es bloquear al simpático, chicos, cuando la presión está aumentada. Ese es el efecto de los vasoreceptores. Esto es la regulación a corto plazo, porque ocurre en segundos. Esta es la regulación a largo plazo, chicos. A largo plazo es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Correcto? Ya está. Este sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Entonces hace el efecto a largo plazo, ¿verdad? El efecto a largo plazo. ¿Dónde comienza? Acá, por estas células, chicos. Las llamadas células yuxtaglomerulares, ¿correcto? Células yuxtaglomerulares. Cuando estas células yuxtaglomerulares, que están en la arteriola aferente del riñón, de la nefrona, miren, a la arteriola aferente, ahí están las células yuxtaglomerulares, se activan frente a 3 estímulos, en orden de importancia. ¿Cuál es el principal estímulo? La hipoperfusión del riñón, o sea, cuando le llega menos sangre al riñón, por lo tanto, menos sangre a la arteriola aferente. Ese es el principal estímulo. Segundo, activación de la mácula densa. Recuerden, la mácula densa está en el túbulo contorneado distal. Estas células de la mácula densa se activan en la célula yuxtaglomerular. Y también estímulo de los receptores beta 1 adrenérgicos. Chicos, ¿dónde estaban los beta 1? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaban los receptores beta 1, chicos? ¿Quién se acuerda? En el corazón, ¿verdad? El beta 1 estaba en el corazón. Pero también está en el riñón, chicos, el beta 1. Y al estimularse, entonces estimula las células yuxtaglomerular, ¿no? Entonces miren, ahí están los 3 estímulos. El más importante es este, la hipoperfusión del riñón, para activar la célula yuxtaglomerular. Y cuando se activa esta célula yuxtaglomerular, el riñón produce esta enzima llamada renina. La célula yuxtaglomerular produce renina. ¿Y qué hace esta enzima? Miren. Convierte esta proteína llamada angiotensinógeno, que tiene 14 aminoácidos, ahí está, 14 aminoácidos. ¿Quién produce este angiotensinógeno? El hígado. Lo convierte en angiotensina 1, que tiene 10 aminoácidos, porque miren, le quita 4 aminoácidos esta enzima, entonces se queda con 10, esa es la angiotensina 1. Luego la ECA, chicos, ¿dónde estaba la ECA? En el endotelio, ¿verdad? En el endotelio. Antes se decía que solo estaba en las venas pulmonares, pero ahora se sabe que la ECA está en todo el endotelio de los vasos. Y convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, quitándole 2 aminoácidos. O sea, la angiotensina 2 es un octapéptido. Es un octapéptido. Y este es el metabolito activo.
la angiotensina 2 es el metabolito activo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es el que va a hacer todas las funciones. Vasoconstricción, aumento de la secreción de aldosterona, aumento del tono simpático. ¿Para qué? Para elevar la presión arterial. Para eso nació el sistema renina, angiotensina, aldosterona, para elevar la presión. ¿Cuál es su estímulo? Esto, la hipoperfusión. Ese es su estímulo. O sea, cuando una persona sangra, pierde sangre y tiene menos volumen, menos presión arterial, ahí se activa el sistema renina-angiotensina para elevar la presión arterial, ¿ya? Pero actúa a largo plazo, demora en activarse porque estamos viendo que hay toda una secuencia, ¿ya? Entonces la hipovolemia, el shock, la hipotensión, activa el sistema renina-angiotensina para levantar la presión, ¿ya? Entonces acuérdense esa guía, y esto es muy importante. Entonces, ¿ya? El angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por la renina. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la ECA, que está en el endotelio. Y la angiotensina 2 es el que va a hacer todas las funciones. ¿Qué función va a hacer? Va a ir a la glándula suprarrenal a producir más aldosterona. Aumenta la secreción de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona, chicos? Reabsorbe agua y sodio, aumentando la volemia. Y con ello aumenta la presión arterial. ¿Qué hace la angiotensina 2? Es un potente vasoconstrictor. ¿Qué hace la angiotensina 2? Estimula el aumento del tono simpático. Y al aumentar el simpático, aumentamos la frecuencia cardíaca, hacemos vasoconstricción, aumentando la presión arterial. La angiotensina 2 aumenta la volemia directamente, porque aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal. La angiotensina 2 estimula al hipotálamo a que produzca más ADH, más vasopresina. Aumenta el centro del ACT en el hipotálamo. Pero tiene una función perjudicial a largo plazo, chicos. Y eso lo van a ver ya en la parte clínica. ¿Qué hace? Hace fibrosis del corazón, hace inflamación, hace oxidación, es protrombótico, es decir, forma coágulos a largo plazo. Ese es su efecto deleterio a largo plazo, que lo ven en la parte ya patológica. O sea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que se activa a largo plazo, pero no debe quedarse de forma persistente activado. Porque si hay mucha angiotensina 2 en el cuerpo, chicos, eso es malo porque produce fibrosis del corazón, inflamación, oxidación, formación de coágulos. Ese es el gran problema. Y esta es la novedad, ¿no es cierto? Bastante hablamos de la ECA, de la renina, y bueno, ya ustedes ya lo conocen. Entonces este sistema, miren, la angiotensina de 14 aminoácidos por la renina se convierte en angiotensina 1 de 10 aminoácidos. La ECA del endotelio convierte la angiotensina 1 en 2, que tiene 8 aminoácidos, y su receptor es este, chicos, ¿ah? El receptor AT1, ese es el receptor. Este es en menos función, ¿ya? Menos. Más activa al receptor AT1. Este es el receptor de la angiotensina 2. Y hace todas estas funciones que hemos dicho, ¿no es cierto? Aumentar el tono simpático, vasoconstricción, aumentar la volemia, aumentar la secreción de aldosterona. Ya está. No lo nuevo, sino lo reemergente, chicos, porque esto se conocía ya desde hace mucho tiempo. Desde el año 2003 sabíamos que había otra enzima llamada ECA2. Esta ECA que les he dicho del endotelio es la ECA1, pero también se conocía el ECA2, solo que no se le daba mucha importancia. ¿Y qué hacía esta ECA2? Mira, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9, porque a estos 10 aminoácidos le quitas un aminoácido, por eso 1,9. A la angiotensina 2, que tiene 8 aminoácidos, le quitas un aminoácido y conviertes en angiotensina 1,7. Eso hace la ECA2, miren. Produce angiotensina 1,9, 1,7. Luego la ECA del endotelio convierte la 1,9 en 1,7. Y este es el metabolito importante. Si en el otro lado el metabolito importante era la angiotensina 2,
de la ECA, ¿no es cierto? De la ECA2, el más importante es la angiotensina 1,7, cuyo receptor se llama receptor más. Chicos, que hace todo lo contrario de la angiotensina 2. Entonces, si la angiotensina 2 hacía vasoconstricción, vasodilatación. Si el otro aumentaba la volemia, reduce la volemia. Si el otro aumenta el tono simpático, reduce el tono simpático. Reduce la aldosterona, reduce la ADH. O sea, hace todo lo contrario, chicos. Y lo más importante, es antifibrótico, es antiinflamatorio, es antioxidante, es antitrombótico. O sea, esos efectos deleterios de la angiotensina 2 son revertidos con la angiotensina 1,7, que tiene todos los efectos contrarios. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, chicos, por lo tanto, ustedes tienen que acordarse que tiene que haber un equilibrio en el cuerpo entre la ECA y la ECA2. Debe haber un equilibrio. ¿Cuál es el producto más importante de la ECA? La angiotensina 2. Y de la ECA2, la angiotensina 1,7. Debe haber un equilibrio, chicos, porque son sistemas antagónicos. Son sistemas antagónicos. Este hace vasoconstricción, este hace vasodilatación. Este aumenta la volemia, este reduce la volemia. Este aumenta el tono simpático, este reduce el tono simpático. Y los efectos deleterios, lo más importante, fibrosis del corazón, trombosis, inflamación, ¿no es cierto? Todo esto aumenta con la angiotensina 2 y la angiotensina 1,7 lo disminuye. Dicho de otra manera, entonces, la ECA con la angiotensina 2 es una sustancia que produce injuria tisular. En cambio, la 1,7, producto del ECA2, produce protección tisular. Protección tisular. Eso tienen que entender bien para poder entender esta situación de la pandemia. Esta situación de la pandemia, ¿no es cierto?, que nos tiene en hilo a todo el mundo, en la cual ustedes ya habrán conocido que el virus, el llamado SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, que es un beta coronavirus, ¿no es cierto?, utiliza, miren, la ECA2 como puerta de entrada. Utiliza la ECA2. ¿Ya, chicos? El coronavirus, a través de esta proteína llamada proteína Spike o espícula, ¿ya?, que es una proteína estructural de su envoltura, miren cómo entra a las células del cuerpo a través de la ECA2. O sea, la ECA2 es su receptor. Por lo tanto, chicos, cuando nos infectamos contra el coronavirus, ¿quién se bloquea? Se bloquea la ECA2, porque está ocupada en hacer ingresar al virus. Por lo tanto, sus efectos protectores de la ECA2, cuyo producto más importante, les he dicho, que es la angiotensina 1,7, se ven bloqueados cuando nos infectamos por coronavirus. ¿Y quién queda activado? La ECA. La ECA queda activado, cuyo principal, ¿no es cierto?, metabolito, la angiotensina 2, con su receptor AT1, ¿qué va a producir? Injuria tisular. Injuria tisular. Es decir, la infección por coronavirus, chicos, nos permite activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera persistente. ¿Y eso a qué va a llevar? A una injuria tisular. Y es por eso todos los problemas que estamos viendo, inflamación, trombosis. Ese es el núcleo de los pacientes que se mueren. ¿De qué se muere un paciente con coronavirus? De tromboinflamación. ¿Quién estimula eso? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. El otro sistema, les dije, de los péptidos natriuréticos. ¿Cuál es su estímulo? Miren, aumento de la volemia. La aurícula se dilata y el miocardio, ojo, el receptor es la aurícula, ¿no? Son la aurícula, pero el miocardio es el que se encarga de producir en el corazón, ¿ya? El miocardio, la capa media del corazón, produce los péptidos natriuréticos, auricular, cerebral, endotelial, que lo que van a hacer es bloquear al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bloquea el sistema renina-angiotensina. ¿Ya? Y aumenta, miren, aumenta la eliminación de agua y sodio, o sea, aumenta la diuresis. Orinamos más, con lo cual baja la volemia y de esa manera regulas y bloqueas al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso hacen los péptidos natriuréticos. Cuando hay mucho volumen
Entonces, la distensión de las aurículas, el miocardio de las aurículas produce péptidos natriuréticos, ¿no? Son vasoreceptores, recuerden, de baja presión. Estimulan en el riñón producción de orina y bajan la volemia y bloquean el sistema renina-angiotensina. ¿Ya, chicos? Muy bien, y entonces miren cómo es la respuesta al descenso de volumen en la presión arterial, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando baja la volemia y baja la presión? Miren cómo se activa el centro de la seta en el hipotálamo, vasopresina, los vasoreceptores se activan, ¿no? Pero lo más importante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Miren cómo se activa el sistema renina, con lo cual va a bajar la volemia, en este caso, disminuir la excreción de sodio y agua, aumentando la volemia, pues, ¿no? Porque aumenta la secreción de aldosterona, ¿no? De aldosterona, ya lo hemos explicado. ¿Ya? Se activa el sistema renina-angiotensina, se activa el tono simpático cuando cae la volemia o la presión. Por el contrario, cuando aumenta la volemia o la presión, miren, cae la vasopresina, cae el tono simpático, este es importante, los péptidos natriuréticos. Se bloquea el sistema renina-angiotensina, con lo cual orinamos más y eso reduce la volemia. ¿Ya? Entonces miren las respuestas dependiendo, ¿no? Se aumenta o disminuye el volumen o la presión. ¿Ya, chicos? Recuerden que los órganos vitales, cerebro, corazón y glándulas suprarrenales son autónomos, chicos, son autónomos. No dependen de una regulación extrínseca, son autónomos, ¿correcto? Son autónomos. El hígado es el que consume más vaso sanguíneo, más volumen, recuerden. El riñón también se autorregula, ¿ya? La piel sirve como termorregulador con respecto al flujo sanguíneo, ¿no? Cuando queremos perder calor, entonces hacemos más flujo a la piel para que se pierda calor. Cuando queremos retener calor, hacemos vasoconstricción en la piel para que no se pierda calor. Y el músculo de acuerdo al ejercicio, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, mandamos más flujo sanguíneo al músculo. Y el concepto en la circulación coronaria es que recuerden, el corazón se relaja en diástole y se contrae en sístole, ¿verdad? ¿Y dónde aumenta el flujo? Estas son las arterias coronarias, ¿no? Que están pasando por el epicardio, por la parte más externa. ¿Y cuándo aumenta el flujo arterial coronario? En diástole, chicos. Es el único órgano, el corazón es el único órgano que se nutre en diástole, porque en sístole baja su flujo sanguíneo. ¿Y eso por qué? Porque cuando el corazón está relajado en diástole, entonces miren, los vasos, como el músculo está relajado, los vasos se dilatan. Eso aumenta su flujo sanguíneo. Y también hay un control local por sustancias, donde la más importante es la adenosina. Es un potente vasodilatador de las arterias coronarias, chicos. Y eso aumenta el flujo en las arterias coronarias. El corazón se nutre en diástole. Los demás órganos se nutren en sístole. Pero miren qué pasa en el corazón, en la circulación coronaria en sístole. Baja el flujo, ¿por qué? Porque al contraerse el músculo, miren qué pasa con las arterias coronarias y sus vasos intramiocárdicos. Miren, se aplastan, producto de la contracción del miocardio en sístole. Se aplastan. Eso hace que el flujo arterial disminuya. ¿Ya? El flujo arterial disminuye. Entonces recuerden ese concepto, que la vasodilatación o el aumento del flujo arterial coronario se da en diástole. ¿No, chicos?